Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por haber venido a la formación. Yo me presento, soy Javier Rueda, soy profesor ayudante doctor desde el pasado 15 de enero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Soy militante de CNT y bueno, pues venimos a contaros esta la primera de varias charlas, varias formaciones que tenemos pensado impartir a lo largo de este segundo cuatrimestre en torno a algunos de los textos legales y jurídicos que nos afectan como trabajadoras y trabajadores en el entorno de las universidades públicas, en este caso de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar con el primero, que es el que nos trae hoy, que el nombre técnico es el Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, ahí esas siglas de EPIPF, o pronunciado en lengua vulgar LEPIF, normalmente. Bueno, esta formación va dirigida fundamentalmente a estudiantes, a personas que van a comenzar el doctorado, también va dirigida a personas que están actualmente en una situación de contrato predoctoral, de realizar el doctorado, y finalmente también va dirigida potencialmente a profesoras y profesores, porque normalmente una de las malestares que se suele generar respecto de esto es la confusión que se suele generar en muchas ocasiones en torno a lo que es la figura del predoctorado. Dicho de otro modo, muchos profesores, muchas profesoras, en el caso de términos colectivos, han llegado a confundir en muchas ocasiones lo que es una trabajadora o un trabajador predoctoral, un contrato predoctoral con derechos laborales, con una persona que sencillamente está realizando unos estudios. Es uno de los grandes debates que nos va a llevar de cara a lo que es el EPIF y de cara a los problemas que lleva el EPIF, ¿vale? Para no adelantar cosas, el EPIF es un compromiso de mínimos, lo definiríamos directamente como un compromiso de mínimos, al que se llega en el año 2019, pero no se llega de la nada. No llega regalado por el gobierno, no llega de una forma mágica y pacífica, sino que es fruto de una serie de luchas, de una serie de procesos de lucha dentro de la universidad, en la que, como siempre, van a incidir, van a alinearse tanto cuestiones relacionadas con las luchas estudiantiles como muchas obreras de trabajadoras y trabajadores de las propias universidades. Así muy brevemente, del año 2000 al 2010 hablamos de una situación de extrema precariedad para las personas que realizaban tesis doctorales, bajo un marco en el que normalmente lo que hablábamos era de los becarios o becarias de investigación, es decir, se hablaba exclusivamente en términos de becas, eran becarios y becarias fundamentalmente. Esa figura no tenía ni un solo derecho laboral, entre otros, por ejemplo, no tenía derecho a sindicarse como una persona que estaba en una situación de becaria, no tenía esa consideración, por ejemplo, del derecho a sindicarse como tal, dentro de su representación laboral. En esta situación se organizan diferentes asociaciones, diferentes colectivos, como la que actualmente sigue existiendo la Federación de Jóvenes Investigadores, la FJI, que a día de hoy, si no me equivoco, también se llama Dignimad, si no me equivoco, ¿verdad? Que también sigue haciendo una serie de cosas, y se generan una serie de plataformas que, bueno, realmente hacen presión en la calle, pero la situación legal se mantiene más o menos igual. En 2003 se aprueba el Estatuto del Personal Becario, el Estatuto de los Becarios, que mantiene exactamente las mismas condiciones, de no decir, de restricciones en el abuso de derechos concretos de las personas en situación de becas, pero no amplía los derechos de las personas en situación de doctorado, ¿no? La Ley de Ciencia del año 2011 es la primera que dibuja por primera vez ese concepto, que va a ser el central del Estatuto del Personal Investigador en Formación, que es el de contrato predoctoral. Es la primera vez que se dice contrato predoctoral. Se dice, efectivamente, así lo digo, se dice y nada más. Contrato predoctoral queda completamente vacío y es uno de esos cascarones legales legislativos en los cuales ahí se queda todo. El contrato predoctoral, según la Ley de Ciencia, sencillamente tiene unas condiciones de acceso que haber hecho una carrera y estar en disposición de cursar un doctorado o estar cursando un doctorado, ser admitido a un programa de doctorado. En 2014 se incluye también al Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras la figura del contrato predoctoral, pero también lo mismo, completamente vacío de contenido, con lo cual seguimos en una situación que de facto sigue siendo la misma. Somos becarios, somos becarios. De aquellos pagos, pues no lo que quiero decir. Entonces, se nota aquí la... Bueno, 2015-2018 ya estamos hablando de un ciclo de lucha muy concreto en el que nos articulamos sobre todo en torno a la gente más joven, a lo mejor no lo conoce tanto, pero toda esa oposición en primer lugar a la ley BERT, la reivindicación de una serie de derechos de cara al estudiantado, derechos de cara a los trabajadores y trabajadores y sobre todo, evidentemente, de la oleada de recortes en términos sociales, económicos, colectivos, fundamentales de la crisis económica, ¿no? Que también afecta evidentemente a la universidad. Específicamente en la universidad, la articulación de ese movimiento da lugar a una serie de movimientos, como a una serie de colectivos, como puede ser alguna plataforma de trabajadoras precarias, pero también fundamentalmente a FPU Investiga, por ejemplo, que se instaura como una de las asociaciones, uno de los colectivos que más va a luchar, por ejemplo, en concreto, con los contratos de formación del profesorado universitario, que son las siglas de FPU,
y con los contratos de formación de personal investigador, que es FPI, ¿vale? Que son las dos figuras que aquí no vienen un poco al caso, pero hay que mencionarlo también, por si no lo conocemos. Claro, después de toda esa historia, después de esos 20 años largos, en el año 2019 se aprueba finalmente el Estatuto del Personal Investigador en Formación tras un largo proceso de negociación con diferentes actores sociales, pero, y aquí es donde venimos un poco a destacar, vamos a hacer dos partes de la formación, una parte de qué consiste ese estatuto, pero al mismo tiempo, ¿por qué lo llamamos un acuerdo de mínimos? Y un acuerdo de mínimos no en el sentido virtuoso de que a partir de ahí se puede seguir creciendo, sino que con la intención de poner un suelo, acaba poniendo un techo de facto sobre muchos de los derechos del personal predoctoral en formación. Luego comentaremos un poco más, pero porque fundamentalmente sigue manteniendo un marco de salario extremadamente reducido, sigue habiendo abusos de docencia constantemente, se sigue obligando a muchos predoctorales y a muchas predoctorales a realizar tareas que les son ajenas, hay una inseguridad jurídica que luego abordaremos también al respecto, no se prolongan los contratos predoctorales, no existe salida a futuro laboral en muchas ocasiones después de esos contratos predoctorales, por lo cual hay un vacío laboral después, no hay una posibilidad de mantener la carrera laboral incluso con contratos tan deseados, ¿no? Y por lo que muchas veces tantísimas aspiraciones se generan al respecto, ¿no? Y luego evidentemente no se establece ni un solo mecanismo de reducción de las desigualdades en términos de género, en términos de clase y ningún tipo de términos. Se hace un estatuto de derechos muy universalista que llega a donde llega. ¿De acuerdo? Por ir un poco a qué es el EPIF, te lo he dicho un poco, el meollo de la cuestión es la idea del contrato predoctoral, ¿vale? El contrato predoctoral, aquí lo pone, tendrá por objeto la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación, ese es el sujeto, digamos, del estatuto, por un lado de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, ya sea la tesis doctoral fundamentalmente, o proyecto de investigación ligado a esa tesis doctoral, y por otro del conjunto de actividades integrantes del programa de doctorado, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades, ¿de acuerdo? Esto es algo relativamente sencillo. Estás haciendo una tesis doctoral, estás en un programa de doctorado, pero al mismo tiempo tienes una retribución que no es una beca, que es un contrato de formación ligado a la realización de dicha tesis. Bueno, hay que señalar que es un contrato de formación y, sin embargo, cuando tú estudias el Estatuto del Trabajo, no corresponden las condiciones de los contratos predoctorales con las condiciones de un contrato de formación, que son de duración mucho más limitada, máximo 2 años, tienen una atribución de tareas mucho más concreta, además de obligar a la supervisión constante de la persona responsable dentro del equipo de la empresa del centro que contrata. Eso no se cumple en el caso de los contratos predoctorales, que son, por su formulación, contratos laborales plenos. Efectivamente, muchas gracias. De hecho, esto es uno de los elementos fundamentales de las problemáticas a las que nos va a llevar el EPIF. Normalmente hay una vinculación constante o un viaje de ida y vuelta constante entre lo que es una trabajadora o un trabajador y lo que es un estudiante. Somos estudiantes, somos trabajadores. A veces somos estudiantes y a veces somos trabajadores. A veces somos PDI, a veces que no lo somos. Esto es una de las problemáticas, la paradójica indefinición a la que nos somete muchas veces el EPIF, fruto justamente de ese interés supuesto de definirnos o definir una serie de derechos ligados a las condiciones laborales que nos afectan directamente, ¿vale? De cara a directores de PDI, esto también genera una serie de problemáticas, como he comentado previamente, porque se suele confundir y pareciera que la dirección de una tesis doctoral con una persona que se encuentra en un contrato predoctoral es una dirección docente, cuando al mismo tiempo también estamos conviviendo con una dirección de una persona con un contrato laboral en la universidad, que es sujeto de derechos y que es sujeto también a una serie de obligaciones, con lo cual normalmente gran parte también de los abusos, si me permitís entre comillas, patronales que van a darse lugar fruto de este tipo de contratos va a tener mucho que ver con la propia relación entre el director o directora de tesis y la persona estudiante, lo cual da muchísimo lugar a problemáticas. Y también nos lleva a un último problema, que ya es de corte casi más filosófico que jurídico, que tiene mucho que ver con si es la tesis doctoral un trabajo o no. Yo personalmente, si a alguien le interesa algo que me pregunte, considero clarísimamente que la tesis doctoral es un trabajo y que la tesis doctoral debería tener ligación a un contrato laboral, sí o sí, siempre. No ser fruto de una serie de cuestiones, digamos, de búsqueda de ese supuesto excelencia, a través de la cual hay gente que puede hacer una tesis doctoral desarrollando una serie de tareas enfocadas a realizar posteriormente un trabajo, a conseguir un trabajo
recibiendo un salario y gente que lo hace sin recibir ese salario. Porque las personas que no tienen un contrato predoctoral de información, de investigadores predoctorales de formación, también tienen que ir a congresos, también tienen que hacer publicaciones, también tienen que dar clases. Y una de las grandes paradojas, para dar clases tienen que estar contratado o contratada, o por lo menos para que esas clases se consideren válidas en muchos aspectos a la hora del conteo de las horas de docente castellano. Bueno. Esto lo he dicho ya, perdóname que tengo un poco de... los derechos y condiciones laborales que establece el EPIC son varios, ¿vale? En primer lugar, una cosa muy sencilla, la duración, lo establece el artículo 6, será siempre mínima de 1 año y máximo de 4, ¿vale? Puede ser prorrogable hasta 6 en situaciones de diversidad funcional y situaciones de diversidad funcional. ¿De acuerdo? La prórroga es, en principio, automática si se continúan las tareas y no hay un informe desfavorable motivado por la Comisión Académica de Doctorado. Otro de los grandes coladeros muchas veces con la cuestión de la prórroga y las comisiones académicas. De facto, normalmente las comisiones académicas tienden a hacer aprobados en términos bastante genéricos a los informes anuales de seguimiento de las tesis doctorales, pero es uno de los grandes problemas cuando se dan situaciones de suspensión del contrato suelen generarse muchos debates. Puede ser tener que ver con interrupciones temporales ligadas a embarazo, lactancia, maternidad o paternidad, violencia de género, cambio de dirección de tesis con dictamen favorable, etc. Pero también, por ejemplo, durante la COVID tuvimos un problema clarísimo, en el cual ya vimos algunos de los resquicios que existían de cara al EPIC. El EPIC protege al personal investigador predoctoral de formación. ¿Qué ocurre cuando tu contrato no está regido por el EPIC, sino que está regido, por ejemplo, cuando tú eres un personal técnico de investigación? O, por ejemplo, cuando tú eres una persona ligada a una beca de investigación, que también existen y conviven y coexisten con ellos. Durante la COVID, para quien no lo sepa, esto me afecta a mí personalmente, por ejemplo, hubo una prórroga general a todas las personas que se encontraban, a todos los contratos predoctorales de formación y a todas las tesis doctorales, digamos, ligadas a ese contrato, en la cual, por una parte, se prorrogaba el tiempo de depósito de la tesis a efectos generales, y luego, por otra parte, se prorrogaba para los contratos predoctorales de formación, de investigadores predoctorales de formación, también se prorrogaba ese mismo tiempo, si mal no recuerdo, eran 2 meses. ¿Qué es lo que ocurría? Hubo figuras que reclamaron justamente con nuestro sindicato, con CNT, en las cuales se les prorrogó el tiempo de depósito de la tesis, pero no se les pretendía prorrogar el tiempo de la ayuda. ¿Por qué? Porque era una beca que no era propia del EPIC. Una de las problemáticas constantemente que quedan, porque si tú recibes imaginemos, una beca Santander, inventando para realizar la tesis doctoral, en principio no te rige el EPIC. El EPIC te rige cuando eres contrato predoctoral de formación, investigador predoctoral de formación, que es muy restrictivo. De nuevo, se generan unas zonas grises en términos laborales en las cuales se encuentra una cantidad nada desdeñable de trabajadoras y de trabajadores que están realizando la tesis. En cuanto a la situación del concurso por otra parte, otro de los grandes problemas de las retribuciones, esto se consideró, y yo tampoco me cuesta mucho trabajo reconocerlo, en un primer momento consideramos mucha gente que era un gran logro, en el sentido de que establecía por fin una progresividad, digamos, de los salarios que se iban cobrando. Pero vamos a ir a la literalidad del articulado. La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56% del salario fijado para categorías equivalentes a los convenios colectivos en su ámbito de aplicación durante los 2 primeros años, 60% el tercer año y 75% durante el cuarto. Vale. No podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se establece cada año. Vale. Y luego decir, vale, guay. ¿Cuál es la parte que pasa muy desapercibida pero es fundamental? No podrá ser inferior. Allá hablamos del techo y del suelo. No podrá ser inferior significa que como mínimo tiene que cobrar un 56% del salario de la figura categoría equivalente a los convenios colectivos de su ámbito de aplicación en el primer año. ¿Puedes cobrar un 70% durante el primer año? Sí. ¿De qué depende? Esa es la pregunta. Aquí están muchas veces los grises que se establecen. ¿Qué es lo que establece? En principio está estableciendo un suelo legal, un suelo vinculante, de tipo de no puede ser menor que esto, pero al final como lo que está diciendo, no podrá ser mayor, de facto no podrá ser mayor al 56%. Será un igual, será exactamente igual al 56%. Luego al 60 y luego al 75. Segundo gran problema de esto, ¿dónde queda el marco de negociación de los convenios colectivos? A día de hoy, por ejemplo, el convenio estatal firmado por varios sindicatos y el Estado de cara a PDI, personal docente e investigador, para quien no lo sepa, recordemos que la universidad a día de hoy sigue funcionando de forma bastante estamental. Tenemos personal docente e investigador, tenemos personal técnico de gestión y administración de servicios, o PTGAS, y tenemos estudiantado. El estatuto del PDI excluye literalmente
al personal docente e investigador. Excluye literalmente al personal investigador de formación. ¿Por qué? Porque dice que ya está regido por el EPIF. ¿Cuál es el problema? Que de facto eso produce una situación en la cual nos dirige el EPIF y cuando el EPIF nos dirige a nuestro convenio nos excluye automáticamente y nos lleva de nuevo al EPIF. Lo cual es bastante perverso. Existen tablas salariales, no va a dejar de cobrar absolutamente nada, evidentemente, pero por ejemplo, y aquí viene una de las grandes preguntas, ¿qué es lo que ocurre con la categoría equivalente? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre con la condición laboral en la que se te incluye? Que esta es una de las grandes problemáticas, que parece una tontería, pero es fundamental, en la que se te incluye. Claro, somos EPIF. ¿Existe a día de hoy representación porcentual del EPIF, por ejemplo, en los diferentes órganos de decisión de las universidades públicas? Está el nombre de cada facultad de cómo lo establezca, porque no somos PDI. Yo ya no soy tal, como si lo fuese, pero lo fui ya, yo fui de bastante tiempo. No somos personal docente investigador. De hecho, una de las grandes angustias que he solido aquejar a mucha gente que ha venido a pedirnos ayuda a este respecto es que para algunas condiciones se nos atribuían derechos relativos al PDI y para algunas atribuciones se nos atribuían derechos relativos al PTCAS. ¿Esto qué significa? Ante la duda, ¿cuál va a regir? Sorpresa. Probablemente el que menos nos interese en términos de derechos laborales. Claro, esto es uno de los problemas más acuciantes a día de hoy de cara al EPIF. De cara a jornada, vacaciones, permisos, la jornada completa es obligatoria. Nosotros estamos fichando 37 horas y media, si mal no recuerdo, aquí en la Complutense, que me parece que es en el resto de universidades. Dependerá el chequeo de esa jornada, normalmente del tipo de fichado, de forma de fichado que se tiene. Las universidades, con el PDI, normalmente, dada la situación de flexibilidad, entre comillas, laboral en los horarios de cada profesor o profesora, no se nos obliga normalmente a hacer fichajes a ultranza. Es decir, tenemos que fichar a las 8 de la mañana y desfichar, digamos, a las 6 de la tarde. Normalmente los fichajes, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencia Política y Sociología, en la cual yo trabajo, se establecen con efectos retroactivos. A final de mes te llega un correo en el que tú estableces a qué horas no has podido ir, si no has podido ir a alguna hora y si te postea directamente, ¿vale? Pero esto funciona dependiendo de cada facultad. De nuevo, no es un proceso de descentralización, es un proceso de disolución de las responsabilidades y sobre todo de la rendición de cuentas con este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, esto también en muchas ocasiones, de cara a las vacaciones, de cara a los permisos, los de descanso, el mismo problema. Los del convenio, en su defecto, del estatuto de los trabajadores. Esto lleva una parte muy técnica y una parte muy política. La parte muy técnica, evidente, es compleja porque las vacaciones chocan directamente con la propia actividad docente. Dicho de otro modo, así por contar un chascarrillo tonto, cuando algún colega o una colega me dice que no, los profesores los que más vacaciones tenéis. Digo, número uno, no. Estoy constantemente haciendo trabajo. En verano es el momento de ir de viajes de congresos y cosas así que son apasionantes. Número dos, evidentemente las vacaciones no se pueden hacer. En un sistema laboral y vacacional cada vez más precarizado y cada vez más atomizado, normalmente planificar lo que son unas vacaciones, lo sabemos, en términos de laboral, en términos de si quieres hacer un viaje, si quieres hacer cualquier cosa, en términos de reserva, en términos de pago y demás, cada vez más imposible, y entonces tú normalmente estás fijado en una cosa. Esto es una cosa muy técnica que evidentemente es complejo, no se me ocurre una idea mágica por la cual de repente tengamos ahí una forma de salir de este bucle, pero la parte política me interesa más porque no es lo mismo. De quién dependemos para el establecimiento de las vacaciones o qué convenio define cuáles son nuestras vacaciones. Lo mismo. El EPIF define el convenio. El EPIF nos manda nuestro convenio. ¿Cuál es nuestro convenio? El EPIF. Es un viaje de vuelta en el que casi, por decirlo con un poco de forma, se nos llevaría a una suerte de derecho consuetudinario, un derecho de costumbre, en el cual de repente pues te dice, sí, claro, no, las vacaciones por las vacaciones. Hay un vaciado legal de las condiciones laborales que hace, por ejemplo, que los contratos predoctorales en formación normalmente suelen ser un párrafo, 2 como máximo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de reciclar. Eso en general suele dar ciertas ventajas, en el sentido de que no hay restricciones, por lo cual, ante la ausencia de restricciones, solemos irnos a los marcos más amplios que suelen ser más garantistas. El Estatuto de los Trabajadores nos va a decir clarísimamente una serie de cosas que podemos seguir. Pero bueno, ¿qué es para lo que nos Otro gran colateral, la docencia. Claro. Se establece un límite claro, un máximo de 180 horas, nunca más de 60 horas de docencia al año. Claro. Esto, en primer lugar, es complejo porque en muchas ocasiones se abusa brutalmente de la docencia por parte del personal investigador predoctoral en formación,
hasta el punto de hacer doblar o incluso triplicar el número de horas, y en muchas ocasiones bajo chantajes flagrantes, por los cuales se dice, claro, te viene bien para el currículum. Por cierto, y esto recordar bonito, es completamente mentira, porque el número máximo de horas que se puede reconocer por año son 60. Si haces 75 horas, estás regalando 15 horas. ¿La quieres hacer porque te cae bien tu directora de tesis o tu director de tesis? Maravilloso. ¿Quieres pasarlo tú porque sí? No se te van a retribuir, no te están pagando por ello, pero la estás haciendo de forma completamente fuera de la ley. ¿Vale? Esto es fundamental entenderlo, porque muchas veces se juega ese quédate un ratito más, vas a conseguir más cosas. Y es cierto, aquí me pica la parte de sociólogo, de que hay una cierta forma de poder informar en la cual pasar mucho tiempo en tu puesto de trabajo y hacer muchas cosas relacionadas con tu puesto de trabajo probablemente te genere mayores preventas positivas en términos informales. Pero eso evidentemente no nos lleva directamente al derecho laboral, sino que nos va a cosas mucho más complejas y a cosas mucho más fundadas, exactamente como decía Chantal. Claro, y esto es muy importante y leo la literalidad del estatuto también. La docencia del EPIB, la docencia del personal investigador de formación, perdón, no puede suponer una merma de la carga docente del departamento. Otra de las grandísimas tradiciones que se utilizan. El EPIB hace labores de sustitución. Es decir, el EPIB hace labores de sustitución. No se puede. Un profesor contratado predoctoral investigador de formación no puede quedarse solo en una aula. No puede sustituir la docencia de otro profesor o profesora. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy acompañando a personas que están haciendo tareas de docencia vinculadas a segundo grado predoctoral. Yo, número uno, tengo que estar presente en la docencia. Número dos, y esto ya es más hablar de buenas prácticas, tengo que estar activamente interesado y participando y ayudando a que esas personas impartan la docencia y estén acompañadas. Evidentemente siempre hay un punto en el que yo soy sentado y la persona es la que da la docencia, porque al final estamos compartiendo una aula. Pero la obligatoriedad mía es formar. Y esto es una de las cosas que planteábamos previamente. Claro, la formación no es un contrato de formación, pero se establece de facto. Es un contrato de formación. ¿Dónde llega la formación del profesorado? Ahí. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la formación del profesorado desaparece por completo. A ti te toca dar una clase y de repente te enfrentas a una clase tú solo. Y esa clase la das tú solo, alegremente, y sorpresa si te pasa algo, sorpresa si tienes alguna movida en el aula, sorpresa si tienes algún problema con algún estudiante, con algún estudiante de cualquier tipo, tú estás completamente solo. Eso, primero, es ilegal. Y segundo, te genera unas situaciones de vulnerabilidad bastante profundas, ¿de acuerdo? Esto es importante también recordar. Javi, una pregunta. Dime. O sea, en mi facultad se suele hacer esto de los desdobles, que hay, o sea, tú tienes laboratorios en los que está el profesor principal en uno de los laboratorios y en otros laboratorios están otros profesores, sí, que suelen ser precisamente esto, o becarios, como es en contratos predoctorales, o ayudantes, o lo que sea. Eso es quedarse solo en el aula, eso es lo que estabas comentando. Técnicamente lo es. Ahora, vamos a ser... No vamos a ser intransigentes. Bueno, yo soy muy intransigente. Técnicamente lo es. Técnicamente tú no puedes estar solo. Entre otras cosas, ¿por qué? Por decir una tontería. Pasa cualquier cosa en el aula y tú a la vez eres responsable y no lo eres. Entonces, ya no es solamente por la protección laboral de tus derechos, es por la protección laboral de la persona responsable de la asignatura. Es decir, una de las razones fundamentales es que, claro, si yo no estoy en el aula y de repente alguien se le cae un ladrillo en la cabeza, no sé si me explico, hay un accidente laboral, un accidente no relacionado con laboral, pero hay un accidente laboral y yo no estoy en el aula, ¿quién es el responsable legal en la situación, de esa situación? Soy yo. Si de repente a ti te pasa algo y tienes cualquier tipo de cobertura y incluso en términos de formación, tú no puedes hacer frente muchas veces a estas situaciones, ¿no? Entonces, luego, si queréis fuera de grabación, os cuento, no por nada, sino por contar mi vida, algunas situaciones anecdóticas que pueden dar lugar a esos niveles de inseguridad. Luego, evidentemente, pues tú eres intransigente, a lo de la transigente, hay momentos en los que la propia operatividad de la docencia puede repartirse en ciertos modos, pero por ejemplo, clarísimamente yo estaré muy de acuerdo en que si tú estás en un aula y yo estoy en el otro aula, encargado del otro grupo, yo tengo que estar muy pendiente de cómo te ha ido a ti, tengo que estar muy accesible para que en cualquier momento poder ir para allá, puedo tener contacto previo contigo y contacto posterior contigo para ver cómo va la cosa, porque hay una cuestión, ya que tanto hablamos de cuidado, apliquemos el cuidado en estas cosas. El cuidado de cara al trabajador en formación en situación es fundamental. Eso significa que esa persona no se sienta desamparada, que esa persona no se sienta con ansiedad, que esa persona no se sienta vapuleada por una situación compleja en el aula, que al final estamos hablando de trabajadores y trabajadoras a las que de repente tú piensas que en cualquier otro sitio, tú imaginas, empiezas a trabajar de camarero y el primer día te lanzan y dices, venga, a echar café. Vengo dentro de 2 horas, respétate. Va un poco por ahí, ¿no? Es decir, no hay una equiparación, y esto tiene mucho que ver con cosas históricas más aburridas, también apasionantes, pero más aburridas de lo que es la docencia, que parece que pone este complemento de la investigación. Yo vengo y cuento mi chapa. No. Somos pedagogos y pedagogas, estamos formando a la gente. Entonces, claro, estamos formando a los formadores. Entonces,
Muchas veces tiene por una parte los cursos de formación del PDI, que es cómo hacer cosas, todo online, pudiendo meterlo todo por ChatGPT y pudiendo hacerlo todo por tu cuenta, mientras al mismo tiempo estás persiguiendo a los chavales para hacer cosas con ChatGPT, ¿verdad? Y luego tú tienes tu docencia, que sorprendentemente reproducimos exactamente las mismas movidas de profesores de 70 años. Perdona. Simplemente, de manera práctica, con el tema de los desdobles, ocurre que hay distintas formas de gestionarlos. A veces hay desdobles que se producen en paralelo. Partes el grupo en dos y, como decía Javi, tú puedes tener en dos aulas medio grupo y medio grupo. En esos casos se tiende mucho a abusar del personal investigador de formación, poniéndolo como responsable un PIF de un grupo y otro PIF del otro grupo. Ahí, efectivamente, tiene que estar la persona responsable de la asignatura pendiente. Otras veces se hacen consecutivos. Primera una hora medio grupo y otra hora medio grupo. Y están en el mismo espacio. Suele ocurrir lo mismo. Como son prácticas, se deja solo al PIF. En cualquiera de los dos casos, es la persona responsable de la asignatura la que tiene que estar presente. Incluso en los casos en los que es paralelo, lo que uno esperaría es que si no hubiera PIF, hubiera dos PDI. Entonces, por una cuestión simplemente práctica, de que esa persona tiene un horario laboral que también tiene que cumplir, si descarga su docencia, incluso de manera irregular en el PIF, está incumpliendo sus obligaciones. Y se está rebajando los derechos laborales del resto de compañeros y compañeras, porque lo que está haciendo es entender que se puede tener una persona cobrando un salario inferior al que le correspondería, o que se están cubriendo, por ejemplo, plazas que podrían estar siendo cubiertas por salir, por remitir, porque salís una plaza, por ejemplo, de doctor, una plaza de ayudante en su mejor momento, una plaza de doctor, una plaza de titularidad, plazas que no salen porque no hay dinero, y justamente lo que lo están es cubriendo gente. Por cierto, una cosa importante que no pone aquí, pero me parece fundamental: un personal investigador de formación, doctoral de formación, no puede corregir exámenes. Un personal investigador de doctoral de formación, por favor, no puede rellenar actas, no puede hacer labores administrativas de gestión, no debe y no puede hacer tutorías. Son cuestiones que ya lo de la tutoría me trae por el camino de la amargura, porque ya me cuesta suficiente convencer al estudiantado de que las tutorías son un derecho que ellos tienen y una obligación mía para estar, que tenemos esa idea constante de que la tutoría es prácticamente el sitio donde vas a reclamar al final del curso, ¿verdad? Cuando en cambio la tutoría es un espacio donde se da lugar a la atención personalizada del estudiantado, y a veces que incluso se externaliza. ¿Qué estamos hablando de externalización laboral realmente? De ciertas condiciones que no tendrían por qué ser así, ¿verdad? Una pregunta sobre esto, y voy a resetear este momento también porque ya está. Ahora, entiendo que vigilar un examen, entre comillas, estar en el examen, en el aula mientras están haciendo el examen, es lo mismo que quedarte solo en el aula. Exactamente lo mismo, quedarte solo en el aula, y de hecho normalmente suele suponer la ausencia del profesor principal, o sea, de facto una sustitución. ¿Cuál es el gran problema de fondo? Que claro, el problema de esto es que empezamos esto como una telaraña que se va repitiendo. El gran problema de fondo de las sustituciones es que normalmente la normativa, si no me equivoco, que digo de memoria, establece que las bazas por debajo de 3 meses no se cubren con profesor de sustituto, si mal no recuerdo. Entonces, no sé si son 3 meses o 3 semanas, entonces me equivoco, por favor, que quede constancia en el vídeo de que son 3 semanas, ¿verdad? La baja por debajo de 3 semanas. Es decir, si yo de repente me cojo una aquí y no puedo venir a ninguna docencia una semana, vamos a decir primero una cuestión lógica. Por una cuestión lógica, el proceso de contratación de un profesor sustituto para 3 días, primero, no incentiva efectivamente a que nadie quiera firmar un contrato para 3 días, esto es obvio y es lógico. Número 2, el proceso suele durar más de una semana. Entonces, la decisión de facto es que no se hacen contrataciones de sustituciones durante periodos inferiores a las 3 semanas, pero 3 o 4 meses, me equivoco, que patina muchísimo. Claro, ¿cuál es el problema? Entendiendo la casuística esta, ¿cuál es el problema? Y que esto no hay que entenderlo, hay que luchar contra ello, hay que buscar soluciones, al menos exigirla o imaginarla, no sé cómo pensarlo. Y claro, de facto, una semana que yo no puedo ir, ¿quién se encarga de la docencia? Y ahí entramos en dos cuestiones fundamentales que habréis vivido cualquiera de nuestros departamentos seguramente. O coges a personal doctoral investigador de formación, o coges a compañeros y compañeras que realmente esto es un cable. En mi caso, en el caso de mi departamento, en el que yo me puedo enorgullecer y lo digo con grabación muy encantado, de mi departamento se respetan los derechos del personal predoctoral de formación de forma brutal. A mí se me respetaron muchísimo, yo no he dado ni una sola hora más ni he estado solo nunca en el aula con estas cosas. Claro, la situación cuando había una baja ha sido que compañeros míos, cuando yo no podía ir a un aula, compañeros míos me han hecho el favor de cubrir. Porque la tercera, que es la problemática también, es no se cubre, los estudiantes se quedan sin eso. Se recupera, muy complejo. Porque normalmente recuperar una sesión suele tener que ver con tirar de horarios, pero normalmente hay otros compañeros y compañeras que no pueden, y otros estudiantes que no pueden tener, rompen los horarios y demás, se pierde la sesión, etc. ¿no? Entonces son situaciones complejas, sobre todo ya cuando nos vamos a 2 semanas, por ejemplo.
Sigamos un poquito, luego, el tema de... Esto lo he puesto así un poco, como luego vamos a compartir la... Estos son los derechos específicos del personal investigador, que contempla el EPIF para el personal investigador de formación. Pues pensamos la de siempre, libertad de pensamiento, apoyo y colaboración de la institución para formación y especialización, salud y seguridad laboral, integración del departamento de instituto y participación en órganos de información y consulta del gobierno. Detalles importantes de los haya. ¿Por qué? Porque se cumple parcialmente en la representación de los centros, pero en distinta calidad. En muchas ocasiones, fruto de esta no cobertura por una figura contractual de una universidad, a ti muchas veces te toca entrar en un grupo apasionante como un resto PDI o un grupo que directamente se llama resto, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces eso vamos a decir que entra bastante complejo en cuanto a la especificidad de la representación del personal investigador predoctoral en formación. Que ya es complejo incluso para los profesores asociados históricamente, ha sido bastante complejo para el personal que cumple el EPIF, muchísimo. Acceso a ayudas complementarias, que normalmente tiene muchísimo que ver. Esto es una cuestión muy elástica porque depende muchísimo de las voluntades y veleidades de nuestro queridísimo gobierno de la Comunidad de Madrid, que de vez en cuando le gusta hacer cosas tal. Propiedad intelectual e industrial, importante también, porque la propiedad intelectual e industrial tenemos derecho a ella, con respecto a lo que hacemos, con respecto a lo que producimos. Entonces, si tú estás trabajando, tú no afectas menos a los sociólogos porque nuestra propiedad intelectual, en fin, etérea y material, efectivamente, intelectual, entonces es como más complejo. Pero si tú, por ejemplo, participas en la elaboración de X cosa informática, por ejemplo, X cosa informática, tú tienes derecho a esa propiedad intelectual. No puede haber una expropiación, o por lo menos a debatir o a establecer en igualdad de condiciones con el resto de personas que han creado esa cosa. ¿Vale? No eres un equipo. Es decir, eres un equipo, pero al revés. Eres un equipo que ha formado parte de ello. Tienes derecho a esa propiedad intelectual. Reconocimiento de contribuciones, autoría, menciones, esto también es importante. Tienes derecho a que se te mencione en todas las partes. Esto, por suerte, cada vez es más frecuente, sobre todo porque se entiende que con esto, por lo que se promociona y por la razón por la que la gente está haciendo una tesis doctoral muchas veces tiene que ver con el hecho de luego poder hacer una carrera docente e investigadora en un centro universitario. Entonces, esto es fundamental. Sí que es verdad que a pesar de que no se reconoce, ¿cuál es el segundo problema que viene de aquí? En muchas ocasiones, sin ir más lejos, que de aquí se utiliza muchas veces los planteos de chantaje. Si quieres aparecer, si quieres estar, o típica frase, cuando hay conflicto con los directores de tesis que he escuchado de otra gente, no va a aparecer en ningún sitio, olvídate de aparecer en tal artículo, si quiere aparecer en tal otro, etc. ¿no? Información clara sobre el responsable, procedimiento de evaluación, dirección de tesis garantizada y derecho a reclamar incumplimientos, y formación e información para poder cumplir los deberes. ¿Vale? Estos son los derechos. ¿Cuáles son los deberes? Acabamos antes. Cumplir con el plan de investigación y la formación doctoral. Es decir, tienes que hacer la tesis, fundamentalmente, no puedes recibir informaciones desfavorables, ahora hablaremos un poquito más de eso. Respetar la integridad científica y la normativa de seguridad y salud. Podemos entender, eso tiene mucho que ver con el plagio, por ejemplo, pues, bueno, pues, seguridad y salud es evidente. Mantener relación de trabajo razonable con la dirección de tesis y la institución. Normalmente uno de los mayores problemas suele tener que ver con el incumplimiento de esa relación, como dicen, de trabajo razonable. Que hay veces que esa dirección de trabajo razonable, esa relación de trabajo razonable, la establece el director de tesis, con lo cual se generan situaciones de estrés, agobio, situación laboral en muchas ocasiones, etc. ¿Vale? Pasamos a la parte importante de esta formación, este punto del siguiente. Problemas del EPIF en la práctica. Lo que no arregla el EPIF. Hasta ahora lo que hace el EPIF, ¿vale? Lo que no arregla. Lo hemos dicho ya, el EPIF tiene un techo y no un mínimo. Los salarios se llegan al mínimo legal sin mejoras reales. El hecho de no pertenecer a un convenio específico en términos estatales y solamente estar figurando en el EPIF como tal, hace que muchas veces se denieguen subidas salariales ligadas a otra serie de normativas, por ejemplo. Falta de adaptación de convenios para reconocer especificidades de trabajo predoctoral, mucho lo mismo, básicamente, ¿no? Siguiente punto. Lo hemos dicho ya, la docencia como explotación encubierta. Presión constante para superar esas 60 horas anuales a las 180 totales. Docencia no reconocida, no certificada, no computada. Uso de predoctorales para tapar huecos estructurales de plantilla. Y esto es importante destacar, que sobre todo decírselo al profesorado. Esto contribuye a materializar y enraizar la política y la lógica de recorte a la que nos oponemos. Esto es fundamental porque lo hacemos constantemente. Y es difícil, es complejo, porque en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones duras, como
Como por ejemplo, decir, si a mí me toca dar una docencia a un grupo de 150 personas, en la que la carga docente va a ser a lo mejor 3 veces mayor a la que normalmente estoy dando en un grupo, a lo mejor hay que plantarse. Y no yo solo yo, sino toda la gente que tenga posibilidad de dar esa docencia. Para que a lo mejor la facultad en concreto, en esa situación, se replantea al año siguiente, decir si puede haber una clase con un solo profesor dedicado a 150 estudiantes, que es absolutamente inmanejable. Opacidad y falta de formación e información sobre la gestión de las horas de docencia en los centros. Esto es importante. En muchas ocasiones nos falta información para gestionar esa docencia. Tenemos que reclamar y exigir constantemente que se nos dé pruebas de fehaciente física de todo. No solamente de los congresos y no solamente de las charlas y las conferencias del hombre del partido, de las horas de docencia que damos. Una forma de protegernos y sobre todo también de reclamar lo que hemos cumplido, horas que no nos correspondían, es que quede todo por escrito. Esto es fundamental. La forma de hacerlo de manera práctica es cuando se está adscrito a un departamento, en un centro universitario, porque también se puede estar adscrito a centros de investigación con convenios, que tengan convenios con universidades, es hablar sobre todo con la Secretaría Administrativa. Es la Secretaría Administrativa de los departamentos de los centros la que se encarga de elaborar los informes de docencia y se pueden pedir anualmente. Normalmente se extrañan si los pides porque esperan que solo lo solicites de manera anual o cuando vas a solicitar una plaza, cuando has terminado la tesis y empiezas tu periodo postdoctoral. Pero, sobre todo, hay que conocer también los mecanismos administrativos y se puede pedir y es legal tener acceso a toda la documentación sobre la gestión del plan de ordenación docente y la dedicación y el programa de dedicación académica de los centros. Y ahí dos detalles importantes. Dos coladeros enormes de derecho laboral. A ti te afecta en concreto, por ejemplo, primer año de tesis doctoral, primer año de firma de contrato. Entras en un momento en el que firmas el contrato y la ordenación docente de ese curso, el reparto docente de ese curso ya está atribuido, con lo cual no tienes docencia real, con lo cual tus horas se tienen que repartir. ¿Cómo se reparten? Opción mala de repartir: sustituciones, cobertura, cuestiones que no puedes hacer. Cosa buena de repartir: no puedes hacer docencia acompañada porque la ESO, se podría en cualquier momento, porque insisto, tu docencia no se tiene que repartir dentro de ese reparto docente que has hecho previamente. Hacer formación, es decir, hacer conferencias, hacer cursos, hacer seminarios, participar de ellos. Normalmente incluso hay veces en la que se explora la forma de hacer seminarios compartidos que vaya doctorando, y eso es completamente válido. Por ejemplo, Monse y Jorge están haciendo una tesis doctoral y yo, por ejemplo, coordino un seminario que tiene que ver sobre su temática, que resulta que se parece un montón, porque sí. Y yo estoy aquí presente mientras ellos hacen un seminario que compatibiliza con 20 horas de preparación, impartición, etc. Por ejemplo, eso es clarísimo. Punto número 1. Y punto número 2, normalmente, cuando, debido a situaciones complejas de esa planificación, se te piden cosas que haces y luego no se te certifican. El plan, el compromiso docente, no es lo mismo que el certificado docente. Lo que normalmente firmamos y se firma es el compromiso docente, en el que aparece. Normalmente tiene la típica forma, en mi departamento de la ser 20 horas de la asignatura, 20 horas de la asignatura, 20 horas de la asignatura, o 20 horas de esta conferencia, 20 horas de la asignatura y 20 horas de este seminario compartido con otros predoctorales, por ejemplo. Firmado, sello, firma digital, el departamento de la firma. Eso, acabo de hacer una convocatoria de ayudante de doctor, eso no es válido como certificado de docencia. Eso puede ser una prueba para cuando se la presente a tu departamento, te firmen el certificado de esa docencia impartida. Pero ojo, porque hay momentos en los que, por ejemplo, y esto también ha sucedido, y ha sucedido bastantes veces, por cierto, el certificado de compromiso docente se te da, pero no se firma. Y luego, 5 años más tarde, vas a entregarlo y te das cuenta que no hay firma ninguna. Que el director del departamento de aquel momento ya no existe, que ya se el director del departamento, que el secretario tampoco es el mismo, por lo cual tienes un documento que es papel mojado. Todo firmado, todo documentado, y siempre que podamos, certificado de docencia, que no pasa absolutamente nada, pedirlo todos los años. Muy simpático, muy amable, que la gente que lo hace tiene mucho trabajo. Lo bueno es darlo por encima de todo. Vale. Jornadas y tareas que deportan el contrato, más de lo mismo. Un trabajo muy por encima de la jornada formal, tareas generar proyectos a la tesis, burocracia, organización de eventos, tareas administrativas, docencia, etc. Confusión interesada, información y explotación. Esto es de las partes más complejas porque, insisto, la tesis doctoral y la carrera investigadora es, hasta donde yo sé, la única carrera laboral en la cual todos los méritos que tienes la obligación de hacer, no para promocionar, sino para mantener tu puesto de trabajo, lo tienes que hacer fuera de tu jornada laboral, o al menos fuera de tus clases.
Y esto es muy complejo. Es decir, con esto no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es tremendamente complejo, porque tú tienes que ir a congresos que te van a dar puntos, tú tienes que hacer publicaciones que tienes que escribir en algún momento, tú tienes que hacer, en mi caso, por ejemplo, trabajo de campo, para irte a un pueblo perdido de la mano de Dios, hacer entrevistas, hacer un poco de discusión, hacer cosas. Tú tienes que gastar dinero en eso. Tú tienes un contrato o no lo tienes. Ojo, que estamos hablando de personal que no es investigador de predoctoral en formación y director tiene que hacer exactamente lo mismo. Todo eso se hace fuera de tu jornada laboral. El problema es ese, uno. El problema número dos es cuando eso se intenta imponer desde tus responsabilidades laborales. Y se te dice que tienes la obligación de hacerlo al respecto. Es complejo porque, insisto, al no estar normativizado, al no estar regulado, que uno de los grandes problemas de la carrera investigadora en general, ya no trascendemos por completo el edificio. La carrera investigadora en general no está suficientemente regulada en los términos donde debería estar. O en los espacios, en los aspectos donde debería estar. Dirección de tesis y falta de protección al efecto, directoras y directores que no cumplen sus obligaciones, miedo a reclamar por temor a represalias en informes, prórroga para la carrera futura. Esto pasa muchísimo, esto es una desgracia. El móvil relacionado con dirección de tesis es el pan de cada día en muchísimas facultades y en muchísimas universidades, constantemente. Comisiones académicas que son no pudo el PDI, también ocurre. Por ser sincero con la realidad, bueno, muchísimo más esto que esto, porque para esto hay que reclamar primero. Hay muy poca gente que reclama. Esto es el inicio del camino al abandono de la tesis doctoral de muchísima gente. En las cuales, por cierto, me tomo la libertad de añadir que hay un seco clarísimo, por ejemplo, en ese abandono relacionado con tareas de cuidado, con cuestiones edadistas, con cuestiones de género y, por supuesto, con cuestiones de clase. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Entenderlo también. Que parte, entre otras cosas, del desconocimiento completo de que nuestras condiciones son de trabajo. E insisto, en esta lógica expansiva que yo defiendo de la tesis doctoral, no solamente de las personas a las que, por suerte, nos ha tocado en gracia un contrato de doctoral en formación, que parece que es eso, que nos ha tocado un ángel en la cabeza, sino aquellas personas que están desarrollando una labor docente una labor investigadora durante 3 a 5 años y que ni siquiera están siendo remuneradas. Y una cosa menos típica, pero también importante, la extinción de los contratos. El uso de informes desfavorables poco motivados para no prorrogar. Normalmente, la mayor parte de las veces, los informes suelen ser afirmativo o negativo, no es positivo o negativo, realmente no. Favorables o desfavorables. Claro, los informes, la inmensa mayoría de las veces, el 90% de las situaciones son favorables. Eso es cierto y suele ser un procedimiento administrativo muy clave que la gente al principio se agobia mucho. En el caso de la UCM, no sé si en otra, la plataforma Rappi, que es donde tú vas poniendo tu plan de actividades, te agobia muchísimo porque tienes que contar todo lo que has hecho, piensas que no te va a dar, piensas que te van a evaluar más, no he avanzado mucho con la tesis que van a hacer de mí. Favorable. De hecho, la parte mala de eso es que normalmente los desfavorables se suelen guardar muchas veces para situaciones de conflicto. Y para situaciones de abandono, para situaciones de estrés, etc. La extinción, por otra parte, el contrato se extingue automáticamente con la defensa de la tesis, aunque no se haya agotado el tiempo máximo. Se contempla la posibilidad de la transformación del contrato en un contrato postdoctoral. Esto está también, vamos a decirlo, en pañalitos y se utiliza muchísimo más para meter presión a predoctorales que la realización efectiva de ello. Es decir, dicho de otro modo, y ahora normalizado, conozco muy poquita gente que se haya transformado por contrato en postdoctoral. Y esto es fundamental. Falta de transición real a la etapa postdoctoral, lo que decía, un salto al vacío. Terminas la tesis doctoral, si has cumplido con unos criterios de autoexplotación, si has cumplido con unos criterios de condiciones de precarización tremendas, si has trabajado muchísimo, hay algo que falla. Sigue, tú sigue. Vale. Si has cumplido con una serie de condiciones, es posible que luego tengas la posibilidad de luego ser tocado por la gracia divina de un contrato de 6 años llamado profesor ayudante doctor. Los saltos normalmente también se hacen naturalizando, por ejemplo, que aquí no hablo porque ya me he enfadado y empiezo a gritar, estancias en el extranjero, procesos de becas postdoctorales extremadamente competitivos a los que te obligan a presentarte, aunque el grado de selección es minúsculo, frustraciones personales muy profundas y normalmente incluso mucha gente que termina la tesis doctoral y que luego lo que piensa es que he hecho con mi vida los últimos 5 años. Insisto, yo soy un caso de... Yo he firmado un contrato de ayudante doctor, estoy contento, va bien la cosa, se puede, es decir, tampoco quiero ser aquí un técnico que aquí la gente no se va a querer meter en la tesis doctoral luego, pero que se puede sin problema, pero es verdad que estas condiciones existen como tal y son fruto de regulaciones deficientes, por cierto.
Y lo que no toque, lo que debería tocar. En nuestros sindicatos nos gusta mucho hablar de lo que se incumple y por tanto se debería cumplir, pero no somos un sindicato, vamos a decirlo, muy apegado a la realidad legal vigente como único horizonte de expectativa o a ese conservadurismo de recuperación de derechos legales, ¿verdad? Entonces siempre decimos cosas que deberían tratarse, al menos como un mínimo, como un inicio, como una parte para seguir trabajando en ello. Carrera académica y estabilidad, clarísimamente. El ETIF no garantiza un puente hacia la etapa postdoctoral, lo he dicho, no aborda esa pirámide invertida con mucha base precaria y muy poca estabilidad arriba, ¿verdad? No adapta el número de contratos doctorales por plazo estable disponible y tampoco se plantea siquiera expandirse al pleno de los contratos de doctorado. Que evidentemente ahora mismo en el contexto de cercenar la libertad universitaria con el SUB, en el contexto de las imposiciones que se trasladaron previamente con la LOSU, en el contexto de los recortes obligados ahora mismo, por ejemplo, a la Universidad como la Complutense, parece fantasía hablar de que todos los contratos, que todas las personas en doctorado tuviesen un contrato predoctoral, pero considero que hay que decirlo también en estos momentos, me parece fundamental. Y entender que la gente que realiza una tesis doctoral durante 3 años a 5 está haciendo un trabajo de investigación que debe ser remunerado, no es un premio. No es una beca. Y el único siguiente paso que nos queda dar es que hemos conseguido que por lo menos se entienda que tiene que haber contratos relacionados con ello. Segundo punto, fundamental, democracia interna y poder de los departamentos. Este es el punto de siempre con esta cosa y hay que defenderlo como tal, evidentemente. El ETIF reconoce la participación en órganos, pero no altera las relaciones de poder. El voto y la voz del personal predoctoral sigue siendo completamente marginal. No hay mecanismos claros para proteger a quien denuncia abusos de dirección o del departamento. Por tanto, se puede y se debe reclamar que el Estatuto del ETIF garantice la participación democrática de todos los trabajadores y trabajadoras en los departamentos. Democrática, en realidad es un poquito más horizontal en muchas ocasiones, en lugar de este voto estamentario y certificado que sigue existiendo en los formatos de elección dentro de estos departamentos. Salud mental, conciliación y cuidados, evidentemente, no hay reconocimiento específico de la carga emocional y de depresión asociada a la tesis, fundamentalmente, si te digo algo natural, un paso por el que hay que dar. Está haciendo una tesis sobre el valor de los cuidados en las relaciones sociolaborales contemporáneas y estás con un ataque de ansiedad continuo desde hace 3 años porque tienes unos plazos de entrega que te están machacando. Fundamentalmente. No se regulan tiempos de respuesta, ni límites de disponibilidad, ni protocolos claros frente al acoso académico, por ejemplo. ¿Cómo podríamos establecer, por ejemplo, unas condiciones de buenas prácticas de vacaciones? ¿Cómo podríamos hablar de buenas prácticas de derecho a la desconexión digital el fin de semana? Tenemos vacaciones la gente que está haciendo una tesis doctoral. Yo me comí con patata la redacción de la tesis en un julio y en agosto, porque era el único momento en el que me daba tiempo. Porque las propias obligaciones del propio contrato predoctoral de investigador en formación me exigían no poder estar escribiendo durante el resto del año. Y alguien me decía, ya Javi, pero entonces no da tiempo. Y ahí me voy a otra de mis cartas favoritas. Porque entonces la tesis doctoral se supone que puede durar máximo 3 años, prorrogarlo solamente durante 2 meses. 4 Ahora años. mismo, desde 2023, se ha modificado. 4 más 1, sí, eso. Son 4 más 1. 4 años más 1 de prórroga. Claro, una de las preguntas, a lo mejor, si incluimos, pero como la gente no, es que si la gente ya no quiere trabajar de camarero, claro, si de repente les ponen equiparando los derechos laborales de los camareros y camareras que al resto del sector productivo, a lo mejor la gente no puede vivir o no se puede mantener un restaurante en las instalaciones, con lo cual para ser camarero hay que trabajar en una situación de explotación en muchos casos. Pues un poquito lo mismo en estas circunstancias, ¿no? A lo mejor para que una tesis doctoral se pueda hacer con derechos laborales mínimos tendría que durar un poquito más, o tener una exigencia, o estar ligado a otros proyectos, quién sabe. Desigualdad de clase, de origen y género. El ETIF no incorpora ni una sola medida de verdad ni de mentira contra la segregación de género, el acoso sexual, aparte de la suspensión del cómputo por cuestiones de violencia de género, aparte de la suspensión del cómputo por cuestiones de maternidad. Esa es la perspectiva de género del ETIF. Fin. Nada más. No se entiende nada, no hay ningún protocolo, ni siquiera refiere o llama a los protocolos establecidos a tal efecto, no hace esa típica llamada sectorial, digamos, a otra movida, nada. No aborda desigualdades de clase, quién se puede permitir vivir con esos contratos, quién se puede permitir vivir desde otras zonas del Estado, por ejemplo, donde se desarrolla, cómo se establece, por ejemplo, las cuestiones de personas migrantes, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas que viven en otras zonas más desfavorecidas dentro del propio Estado. No se plantea siquiera en ningún momento, pero en ningún momento, que la obligatoriedad, por ejemplo, de las estancias no remuneradas, que no se incluyen, por ejemplo, en muchas ocasiones dentro de esos programas predoctorales,
de esos contratos predoctorales no se contempla que eso puede suponer a veces no, la mayor parte de las veces, una barrera en términos de méritos posteriores, con lo cual, efectos prácticos, el EPIF garantiza que se siga generando una barrera en términos de clase, de origen y de género desde el inicio de la tesis doctoral hasta el final. Dicho de otro modo, o te machacan muchísimo, o el EPIF lo que hace es que la carrera doctoral siga siendo igual que el máster, igual que el grado, una separación cada vez mayor entre las personas que se pueden permitir de su propio bolsillo, de su familia, el terminar una tesis doctoral y las personas que no, incluso con contrato. Y el último, pues lo de siempre, el modelo de ciencia y de utilidad social que trasciende mucho más allá del EPIF, evidentemente. El EPIF no cuestiona el modelo de ciencia orientado a la competitividad, a los rankings, a la captación de fondos, que reside en el fondo de las leyes de ciencia estatal y autonómica. No lo hace. No protege la investigación crítica, no protege la investigación incómoda que no es rentable o que no es rentable en los sistemas que se plantean, con lo cual el EPIF, en este caso, no restringe, pero complementa y continúa a hacer seguidismo de lo que se estableció. Lo que se establece en el borrador de la LOSU, e insisto, lo que estableció la LOSU de su momento, junto con el resto de leyes que establece la universidad en términos de competitividad y de productividad. Y ya voy terminando. ¿Qué hacemos? Yo lo resumiría muchas veces por esa idea de desbordar el EPIF. En primer lugar, un uso táctico del mismo, pero como he hablado, qué cosas se deben cumplir, exigir que se cumplan. ¿Qué cosas se pueden añadir? Exigir que se añadan, evidentemente. Exigir formación jurídica básica para el PDI y para el predoctoral, que no tenga que ser un sindicato como CNT que se ponga a dar una formación aquí, sino que la gente sepa que tiene derechos. Que la gente, que la formación laboral básica para un personal investigador predoctoral en formación no suponga sencillamente una persona un poco paternal diciendo no eres becario, eres contratado. Que parece que es sencillamente una cuestión de rango, una cuestión de estatus de la universidad, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver realmente con unas condiciones laborales que se cumplen. No eres contratado, no tienes derechos laborales. Podemos ofrecer, pues yo qué sé, hay que dar formación de cara a los modelos de solicitud, modelos de reclamaciones, etc. Por otra parte, organización colectiva en el centro, obviamente. Esto es una cosa que no solamente tiene que ver con los predos, tiene que ver con la propia organización. Para eso estamos en un sindicato, por eso trabajamos en un sindicato militamos en un sindicato de clase. Bueno, trabajamos sí, pero de forma no remunerada, ni ningún tipo de ¿me y romper un poquito con esta idea medieval y fragmentada de la UNE. Es decir, somos un sindicato de clase, eso significa que tenemos que trabajar con el resto de trabajadoras y trabajadores, no solamente de nuestras condiciones laborales, sino con todo el resto de gente. Hay gente precaria en la universidad que se rige por el EPIF, hay gente que no se rige por el EPIF, que es en una situación igual o peor. Subcontrata, trabajadoras de PTK en situación muy vulnerable, profesorado en situación muy vulnerable, hay gente en situaciones tremendamente vulnerables, ¿vale? Y bueno, evidentemente lo de siempre, reivindicaciones más allá del EPIF, una carta de los Reyes Magos. ¿Dónde empiezo? Evidentemente, revisando los contratos. ¿Dónde empiezo? Evidentemente, pedir siempre la certificación de la obra, pedir siempre la certificación de todas las cuestiones que se te van exigiendo, no solamente una vez las has realizado, sino la exigencia de realizarlas para luego poder reclamar en el caso contrario. Y por último, evidentemente, pues aquí estamos en un sindicato, venimos de CNT ante las dudas, ante cualquier duda, siempre preguntas a un sindicato, lo recomendamos contactar con nosotros, evidentemente, para solicitar ayuda, asesoría, acompañamiento, para este tarea o para cualquier otra, ¿no? Y bueno, por ahí lo que tenía que contar, que me he enrollado con una versión, pero si queréis, bueno, tenía aquí un par de ejercicios sencillamente, que lo digo rápidamente, también voy a dar más. Para ejemplo, tu director pretende, por ejemplo, organizar un congreso. ¿Está dentro de tus condiciones, de tu obligación? No lo está. Voluntariamente, insisto, dentro de esto es como tu jefe te pide que haga horas que no te va a pagar. ¿Debo hacerlo? No. ¿Lo puedo hacer? ¿Quieres dedicar tu tiempo libre de no trabajo para trabajar gratis? ¿No? Cosas más raras aquí, la gente está sobre todos los colores, ¿no? Evidentemente. ¿Quieres organizar un congreso en nombre de un papelote que te va a servir? Yo digo, yo lo pongo en los congresos, un porcentaje muy pequeñito, por cierto, que cuando he visto realmente las convocatorias, de mayores, yo sigo pensando en los pequeños de la universidad, cuando me presentara de ayudante doctor, dije, una convocatoria de mayores. Lo que va en los congresos no merece la pena para la cantidad de dinero que me dan para los congresos. Dinero que no tenía. Eso creo que quiero que quede clarísimo. Si queréis organizar un congreso, bueno, por lo menos intentad que os sea útil en vuestra actividad, al menos, ¿no? Porque no va a serlo en términos laborales y no van a pagar por ello y no está obligado a hacerlo por ley. Segundo, os asignan 90 horas de docencia porque es importante para el currículum vitae. ¿Qué es lo que dice el equipo? Que no puedes hacer más de 60. Y que si las haces, en este caso sí que lo digo, en este caso sí que, con perdón, tonto, no tú,
cualquiera. Básicamente porque aquí el aprendizaje humano que va a tener por 30 horas más de docencia va a ser bastante limitadito, vamos a dejarlo así de suave, y no se te van a contar las horas, no se te puede contar esa hora fuera. No se puede, es decir, no se puede. Si tú presentas un certificado de docencia de 90 horas, se te tiene que quitar esa hora y probablemente una cuestión de trabajo tendría que impedirlo a la universidad para establecer por qué esa persona está trabajando 90 horas al año. Hay que tener en cuenta que muchos contratos predoctorales incluyen enviar informes anuales de autoaprovechamiento del contrato, Claro. que en eso sí que parece un poco paralelo a los contratos de formación, pero sin las condiciones de protección de un contrato de formación, como decíamos antes. Y son estas instituciones que supervisan los informes anuales las que van a denegarte esas horas que superan el máximo legal anual. Y último caso, un poquito más complejo. La comisión docente, la comisión de doctorado, perdón, no motiva, te da un informe desfavorable, no favorable, pero no lo motiva, de cara a la prueba favorable, pero no lo motiva. ¿Qué puedes pedir? ¿Qué puedes hacer? En fin, normalmente lo aseguro, los informes son favorables o desfavorables sin ningún tipo de motivación. ¿Qué haces? ¿Pedirán para la comisión académica o algo, algún mecanismo de protección? Ven conmigo que yo te ayudo. Hola, compa, bienvenido al sindicato. Vamos a pedirle a la comisión de doctorado primero por eso los incumplimientos que supuestamente le ha llevado al informe desfavorable. Vamos a pedir que me demuestre de algún modo cuál es la evidencia empírica que hace que justamente ese informe haya sido desfavorable por ese incumplimiento. Vamos a ver cuáles son los criterios objetivos, más allá de un informe desfavorable de un tutor de tesis un poco enfadado, por ejemplo. Y vamos a ver cuáles son las medidas previas que se han tomado. Ha habido aviso, ha habido correo por parte del director, ha habido al menos un por aquí no vas a llegar bien, Javi. ¿Ha habido algo de eso? O sencillamente, por ejemplo, que esta es la problemática, un director de tesis con un ego, un caso hipotético que nunca sucede en la universidad, un director de tesis con un ego tan grande que no entra en una habitación, que decide que la forma de responder de su estudiante es irrespetuosa hacia su rango de catedro supremo y decide retirar la palabra tras pedir disculpas, lo cual lleva a, estoy contando una experiencia real, no mía por suerte, pero de una persona muy cercana, que le lleva a hacer el vacío al doctorando durante 3 meses y medio, que luego, muy enfadado porque esa persona no le pide disculpas por haberse dirigido de forma irrespetuosa, dado su rango de catedro, decide emitir una nota de queja, digamos, a la comisión de doctorado pidiendo que se emitan informes favorables. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Este señor está enfadado conmigo, ha ido la gaveta y ha escrito un correo a su colega de la comisión de doctorado. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Reclamar todo eso. ¿Qué se puede hacer una vez se reclama todo eso? Normalmente las comisiones de doctorado son sitios bastante plurales. Con plurales me refiero a que hay gente que se llama desde. Con lo cual es bastante difícil que haya un paquete y que todo el mundo se ponga un poco todo el mundo a la vez. Es posible que, gracias fruto de ese conflicto abierto, la gente normalmente sea capaz de recibirlo o rehabilitarlo de algún modo. Es muy complejo que en esos sitios que se toman actas de las cosas y demás se produzcan esos niveles de represión. Pero si sucediese, existe el derecho a reclamar, existe la obligación de prórroga, se puede hablar de esa obligación de prórroga cuando en el caso justificado. Y evidentemente se puede pedir que se rehaga ese informe, se puede pedir que se revise ese informe, ¿vale? Todo un caso de ejemplo. Normalmente nos vemos, bueno, primero, sin pasar siquiera por la tremenda problemática que te sucede cuando tu vida en los últimos 2 años y medio, 3 años, ha sido hacer una tesis doctoral y te sale un informe desfavorable. ¿Qué hace que a lo mejor te quedes sin contrato? Pero incluso aunque tú reclames que este informe no sea desfavorable y que sea favorable, también yo me pregunto cuánto te interesa seguir con esta persona dirigiéndote tu tesis, y yo no sé tampoco qué solución se puede poner a eso. A esa persona le habría recomendado yo, y depende de cuando llegue, esto pasa mucho en los sindicatos, te llega esa persona con esa situación y le ayudas con esto. Si esa persona no hubiese pedido ayudante, le habría dicho, Joaquín, cambia de dirección de tesis. Los cambios de dirección de tesis, por cierto, y esto ya es algo más de chacarrín y otras cosas, son muy frecuentes y normalmente la gente los vive con rupturas emocionales. Es decir, son situaciones, rupturas emocionales de parejas tóxicas, de hecho, porque cuando hay cambio de dirección de tesis suelen ser, ¿cómo decirlo? Suelen ser motivados por relaciones de docente-investigador o docente-investigador. De abuso laboral, normalmente. De abuso laboral profundo. Es decir, pero profundo de estos de libros de abuso psicológico, presiones, insultos, aislamiento.
que estamos hablando, yo insisto, yo soy una persona, también para motivar a la gente que quiere hacer la tesis, soy una persona que mi proceso de hacer la tesis doctoral ha sido una bendición. Es decir, yo lo he hecho de lujo, se han respetado mis derechos todo el tiempo. El tiempo que estuve como FPU se me respetó muchísimo y la relación con mi director y mi director de tesis fue magnífica. Es decir, lo tengo que decir también. No solo porque me haya grabado, por si alguien lo diga algún día, sino sencillamente porque es verdad que hay situaciones buenas. Pero también es verdad que es mucho más frecuente de lo que podemos llegar a imaginar las situaciones de acoso laboral. Bueno, ya si nos metemos en la cuestión de acoso, de violencia sexual y de género, de acoso sexista y demás, también tenemos algunas cositas cuanto menos llamativas para destacar. ¿Vale? Pero bueno, algunos de esos casos, y yo creo que esto ya podemos darlo por si alguien tiene alguna duda. Yo lo único que añadiría es que muchas veces los abusos y los incumplimientos no quedan registrados en un correo, es una llamada de teléfono, es una conversación de pasillo o incluso una reunión de seguimiento. Empiezan los comentarios de, bueno, esto no deberías hacerlo, te la estás jugando, no sabes lo que te expones, que no parecen quizá en un primer momento amenazas abiertas, pero de facto sí lo son. Te están diciendo, te están avisando de que si reclamas, si no pasas por el aro, si no te sometes, te van a castigar de alguna manera, te van a penalizar de alguna manera. Trabajar en herramientas para recoger pruebas también, para poder defenderse, es importante. Las grabaciones son útiles. Sí. Esto es uno de los problemas gordísimos con las situaciones, ya que trasciende mucho a esa formación laboral. Pero como formación laboral... No, al revés, que es muy útil porque trasciende ya directamente la relación laboral del doctorando o la doctoranda con su dirección de tesis. Esto sucede, las situaciones de acoso laboral son de las más complejas, sobre todo porque cuando alguien decide denunciar una situación de acoso laboral es porque no puede más y ya hay un camino en el que muchas pruebas no se han recogido, ha habido situaciones muy complejas que luego es complicado denunciar, a lo mejor hay una denuncia por medio sin asesoría por parte de un sindicato o lo que sea, este tipo de cosas, entonces es complejo. Y normalmente lo bueno si tienes un acompañamiento, en este caso pues claro, sindical, desde tiempo atrás, pues a lo mejor la primera vez que alguien te dice es que eres gilipollas, cuando le acabas de entregar algo, tienes la capacidad de decirle, oye, perdona, me va a tratar con respeto porque te lo puede insultar a un compañero de trabajo. Si el señor director de tesis en este caso decide envalentonarse, pues a lo mejor para eso me sirven los sindicatos, para a lo mejor hacer un comunicado desde el nombre del sindicato hacia esa persona diciendo, oye, perdona, esta persona, que por cierto está afiliada a nuestro sindicato, está denunciando por tu parte que hay una serie de prácticas que se van a notar, con una sonrisa muy simpático, si quieres que esto siga siendo una relación simpática y con sonrisa y que no vayamos a mayores. En primer lugar, sin irnos muy largo, sencillamente, hablando con tu departamento, las cosas van a cambiar. Es una de las cuestiones, por ejemplo, ya por tirar de mi hilo constante, mi obsesión constante con esto, es fundamental entender desde mi punto de vista que cualquier relación de trabajo, de producción de una tesis doctoral es una relación laboral. Porque si no, de repente, de nuevo, todo esto lo garantiza a las personas tienen un contrato de personal investigador de formación. ¿Qué ocurre si te está acompañando un contrato de personal de apoyo a la investigación? ¿Qué ocurre si te cubre un contrato de personal técnico de investigación? Te cubre la ley de ciencia. No te cubre el EFIC. ¿Qué ocurre si estás con una beca de investigación ajena? Te cubre la beca. Ningún derecho, eres estudiante. ¿Qué pasa? En esa situación te dirige el mismo director de tesis, la misma directora. La explotación laboral sucede. La acumulación de trabajo sucede. Y oh sorpresa, esa persona que te obligó a hacer 120 horas en un solo año, a esa persona que ni siquiera tiene un contrato, a lo mejor también te obliga a hacer 120 horas de docente todo el año. Entonces, ¿cómo se protege a esa persona si no es una colega laboral establecida al respecto? Dentro de mi carta de relleno, evidentemente, es la mascarón de prueba, digamos, de lo que reivindico. De lo que reivindicamos. Claro. ¿Y listo? ¿Si hay alguna duda? ¿No? ¿Está chido? ¿Está listo?